Mason Heyer no entró solo en mi laboratorio. Entró con 2 guardias de seguridad, una directora de recursos humanos sujetando una carpeta de despido con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos, y Daniel Cross, del departamento legal, que ya tenía el aspecto de un hombre preparándose para explicar una decisión que nunca había querido ver asociada a su nombre. Yo estaba de pie junto al prototipo cuando entraron. Mason nunca preguntó en qué fase estábamos. Nunca preguntó si el paquete de demostración para el socio ya estaba finalizado. Apenas miró las pantallas. Miró el laboratorio como miran los hijos ricos las cosas que sus padres pagaron. El diseño está terminado, dijo. Tu papel aquí ha terminado. Después deslizó la carta sobre mi mesa de trabajo de acero. ¿Ni una sala de reuniones? ¿Ni una advertencia? ¿Ni una conversación privada? Solo una notificación de despido empujada hacia mí delante de mi propio equipo. Como si 9 años de trabajo de diseño, pruebas fallidas, reconstrucciones nocturnas y compensaciones retrasadas pudieran reducirse a una sola hoja de papel bien limpia. Me llamo la doctora Celia Torne. Tengo 46 años. Y en el momento en que vi a Daniel allí, sin atreverse a mirarme a los ojos, supe que esto era más que un despido. Era un atajo. Leí la carta una vez. Mi pulso siguió firme, pero una sola línea bastó. Con efecto inmediato. Habían preparado a seguridad. Habían preparado a recursos humanos. Habían preparado la historia que pensaban contar después de que yo me hubiera ido. Lo que no habían terminado era la cadena de titularidad. Levanté la vista hacia Mason. ¿Leíste todo antes de firmar esto? Su boca se tensó. No esperaba una pregunta. Los hombres como Mason casi nunca las esperan. Sáquenla de aquí, dijo. Uno de los guardias dio un paso al frente. Cassandra bajó la mirada. Daniel se quedó en silencio, y eso me dijo más de lo que cualquier discurso podría haberme dicho. Dejé la carta de nuevo sobre la mesa. Puede que el prototipo esté terminado, dije, pero terminado no es lo mismo que ser suyo. Por primera vez, la seguridad de Mason titubeó. Luego me sacaron de mi propio laboratorio. Lo que ninguno de ellos entendía todavía era simple. No estaban apartando a una empleada difícil. Estaban echando a la única persona que sabía exactamente por qué sus $320 millones no estaban seguros sin mí. Y, como siempre, sobre su miedo. Esta es una obra original de ficción, creada para reflejar las verdades emocionales, las luchas de poder y las duras lecciones que la gente conoce demasiado bien. No lloré durante el trayecto a casa. Agarré el volante, me detuve en 2 semáforos en rojo que ni siquiera recuerdo, y seguía viendo lo mismo en mi mente, a Mason de pie en mi laboratorio como si hubiera heredado mi trabajo solo por entrar en la sala con seguridad detrás de él. Para cuando llegué a casa, la ira se había asentado en algo más frío. Saqué la carpeta de cuero del cajón inferior de mi escritorio, la llevé a la mesa de la cocina y la abrí junto a una taza de café que nunca llegué a tocar. Los documentos que había dentro no eran dramáticos. Esa era la parte peligrosa. Ninguna prueba irrefutable, ninguna confesión secreta, solo el tipo de páginas que los ejecutivos ignoran cuando creen que el poder puede correr más rápido que el proceso. La estructura original de la patente, el lenguaje de la excepción, el anexo sin firmar sobre la compensación del inventor. Extendí cada página y las leí de nuevo. Durante 8 meses, habían retrasado ese anexo. Primero porque finanzas quería alineación, luego porque legal quería elegir el momento, y después porque Mason quería cerrar el lanzamiento con el socio antes de que nadie empezara a renegociar la posición de fuerza. Esa fue la palabra que Levi usó en un correo sobre mí. Posición de fuerza. No inventora, no arquitecta, no la persona que construyó el diseño central. Posición de fuerza. Yo seguía constando en el registro exactamente donde siempre había estado. La empresa tenía amplios derechos, sí, pero la cesión final con la que contaban estaba vinculada a un instrumento de compensación que nunca completaron por la vía correcta. Daniel lo sabía. Reinhold, de licencias, también lo sabía. Más de una vez pedí que se terminara antes de la revisión de comercialización. Más de una vez, lo apartaron. Ahora ese retraso tenía peso. Escaneé el expediente completo,
Se lo envié a mi abogado y adjunté una nota breve. Por favor, conservadlo todo. Puede que intenten arreglar esto esta noche. Después dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y por fin me quité el abrigo. Mason pensó que había apartado a una empleada problemática. Lo que en realidad había hecho era dejar al descubierto la única hoja sin cerrar que sostenía un acuerdo de 320 millones de dólares. Y por la mañana, alguien en ese edificio iba a darse cuenta. Cuando abrí los ojos, mi teléfono ya estaba iluminado. Por un segundo, pensé que todavía era mitad de la noche. Entonces lo cogí y vi el número en la parte superior de la pantalla. 45 llamadas perdidas. Me quedé sentada en la cama, mirándolo más tiempo del que debería. Luego empecé a deslizar. Mason, Cassandra, Daniel, Bronick-Heyer, Reinhold, abogado externo, el contacto del socio del acuerdo de licencia, 2 números desconocidos de la centralita de la empresa. 3 mensajes de voz de personas a las que no les importó lo suficiente como para llamarme el día que me sacaron de allí. Solo escuché uno. Era Cassandra. Celia, hola, agradecería una conversación rápida. Creo que pudo haber algún malentendido ayer, y nos gustaría aclararlo lo antes posible. Malentendido. Esa era una buena palabra corporativa. Suave, educada, lo bastante vacía como para tapar casi cualquier cosa. El segundo mensaje era de Daniel. Su voz sonaba más tensa. Doctora Thorne, creo que sería útil que habláramos antes de que alguien convierta esto en algo más adversarial de lo necesario. Antes de que alguien. No antes de que esto empeore, no antes de que el socio vea el expediente, antes de que alguien. No necesitaba escuchar más. En algún momento después de que me sacaran, alguien había revisado la cadena de cesión y descubierto lo que Mason debería haber confirmado antes siquiera de acercarse a mi laboratorio. El paquete de comercialización no estaba limpio. Mi condición de inventora seguía en medio de todo. Y cualquier versión de control que Mason hubiera estado exhibiendo el día anterior acababa de chocar con el registro. A las 7:12, el teléfono volvió a sonar. Mason. Dejé que sonara hasta el final. Segundos después llegó un mensaje. Llámame ahora. Esto todavía se puede manejar internamente. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla más tiempo del que me habría gustado. Durante un segundo feo, casi le devolví la llamada. No porque confiara en él, sino porque 9 años dentro de una misma empresa pueden entrenarte para responder al poder incluso después de que te humille. Entonces recordé al guardia avanzando hacia mí en mi propio laboratorio, y la sensación desapareció. Casi me reí con eso. Ayer trajo seguridad. Esta mañana quería privacidad. Dejé el teléfono sin responder ni un solo mensaje. El silencio estaba haciendo algo que la ira no podía. Los estaba obligando a sentarse en el hueco entre lo que creían poseer y lo que realmente podían demostrar. Y por primera vez en su vida, Mason Heyer estaba aprendiendo que la autoridad prestada no vale nada en el instante en que el papeleo deja de darte la razón. A media mañana, recibí la primera confirmación real de que el incendio había llegado a la planta ejecutiva. Vino de Reinhold. No fue una llamada, ni un mensaje de voz, solo una captura de pantalla reenviada de una invitación a una reunión que no debería haberme mandado y que probablemente sabía que me estaba mandando de todos modos. Revisión de emergencia. Cadena de patente, exposición del socio. Asistentes, Bronick-Heyer, Mason Heyer, Daniel Cross, Levi Dagne, Reinhold, Cassandra Bail. Nadie programa una reunión así por un pequeño malentendido. 5 minutos después, mi abogado me reenvió otro correo que ya había llegado al abogado externo. El socio de licencias estaba solicitando una aclaración inmediata sobre el estado de la cesión, las obligaciones de compensación del inventor y cualquier evento de separación relacionado con personal técnico clave vinculado a la preparación para la comercialización. Ahí estaba. No eran sentimientos heridos, ni política de oficina, era exposición. Podía imaginar la sala sin necesidad de estar dentro. Bronick en la cabecera de la mesa, enfadado ahora porque el problema ya había pasado de la autoridad de su hijo al camino de los ingresos. Mason hablando demasiado rápido. Daniel eligió sus palabras con cuidado,
Porque si hablaba claro sonaría demasiado a una advertencia que debió haber dado mucho antes. Levi hizo lo que siempre hacen los hombres como el cuando un riesgo se vuelve visible, intentar rebautizarlo con algo más pequeño. Retraso administrativo, vacío documental, problema de proceso, cualquier cosa menos la verdad. La verdad era simple. Habían apartado a la inventora antes de que la cadena final estuviera limpia. Y luego intentaron actuar como si el momento no importara. Sí importaba, pero además se podía descubrir, y Cassandra lo sabía. Ella se había quedado allí mientras seguridad me escoltaba fuera. Ahora su nombre estaba en una invitación a una revisión de emergencia junto al resto, ligado a una cronología que se veía más fea con cada hora que pasaba. Dejé el teléfono sobre la mesa y volví a leer la solicitud del socio. Mason todavía tenía una salida. Podía admitir que aquello había sido una imprudencia, dar marcha atrás y empezar a corregir el expediente con honestidad. Pero los hombres criados con poder prestado rara vez eligen la reparación honesta. Eligen la mentira más rápida, y ahí es cuando suele empezar el daño de verdad. Mason no eligió la salida inteligente. Eligió la que le permitiría parecer fuerte durante otras 6 horas. Poco después del mediodía, mi abogado recibió una copia de un resumen interno que la empresa ya había empezado a circular para contener los daños. Me describía como una colaboradora técnica senior y afirmaba que mi salida no creaba ningún riesgo único de dependencia para la titularidad, la continuidad o la preparación del lanzamiento. Leí esa frase 2 veces. Ningún riesgo único de dependencia. Eso era peor que un insulto. Era un lenguaje diseñado para sobrevivir al descubrimiento de pruebas. Así era como pensaban hacerlo. No negando que yo había trabajado en el diseño. Eso habría sido demasiado fácil de refutar. Iban a empequeñecerme. A limar el expediente. Convertir a la inventora en personal de apoyo. Convertir el anexo que faltaba en un pequeño fleco administrativo. Ese es el tipo de lenguaje que la gente usa cuando no está arreglando un problema. Está preparando una defensa. Las huellas de Daniel Cross estaban por todas partes. Podía oír su estilo en cada frase cuidadosa. Nada estridente, nada imprudente a simple vista, solo una redacción lo bastante pulida como para hacer que una cronología fea sonara normal. Separación rutinaria, sin alteración del control, sin cambio en la postura de titularidad del activo. Daniel sabía la verdad. Eso era lo que lo hacía peligroso. Sabía que la cadena final nunca se había completado como la empresa ahora necesitaba fingir que se había completado. Sabía que yo había pedido más de una vez que el instrumento de compensación del inventor se cerrara antes de la comercialización. También sabía que Mason no tenía paciencia para nada que ralentizara el acuerdo con el socio. Así que, en vez de corregir el error, intentaron adelantarse a él. Le dijeron a Recursos Humanos que calificaran mi despido como algo estándar. Levi respaldó la historia de la continuidad, y Mason programó una llamada con el socio de licencias para más tarde ese mismo día. Al parecer, convencido de que la confianza podía hacer el trabajo que la documentación no había conseguido hacer. Ese fue el momento en que dejé de esperar que alguien dentro de ese edificio actuara a tiempo para salvarse. Ya no estaban intentando entender el expediente. Estaban intentando llegar antes que nadie. Y cuando la gente poderosa empieza a editar la verdad antes de que el abogado externo termine siquiera de hacer preguntas, el problema ya no es el papeleo. Son las personas que lo están tocando. Se movieron demasiado rápido. Esa fue la primera señal inequívoca de que ya no estaban intentando resolver el problema. Estaban intentando adelantarse a él. A última hora de la tarde, mi abogado me reenvió la primera respuesta externa de la parte del socio de licencias. Era breve, profesional y devastadora de esa manera silenciosa con la que suele serlo la redacción legal seria. Querían la cronología de la cesión. Querían todos los instrumentos de compensación relacionados con la inventora. Querían confirmación de cuándo había terminado mi relación laboral. Y querían copias de cualquier declaración interna que afirmara un control ininterrumpido de la titularidad tras mi despido. No opiniones, no explicaciones, documentos, fechas, secuencia. 23 minutos después llegó un segundo correo.
El abogado externo del socio había comparado el nuevo lenguaje de continuidad de la empresa con materiales antiguos de diligencia debida y había encontrado inconsistencias. Suspendían el siguiente paso de la comercialización hasta nueva revisión. Ahí estaba. Mason había entrado en esa llamada pensando que su seguridad lo sacaría adelante. Seguramente Levi intentó restarle importancia al vacío. Probablemente Daniel eligió su tono más pulido y esperó que la precisión sonara lo bastante parecida a la verdad como para sobrevivir al primer contacto. No sobrevivió. Porque en el momento en que el abogado externo alineó el expediente, todo se volvió más feo que una disputa de titularidad. El anexo que faltaba importaba, sí, pero también importaba el momento. Yo había sido despedida, escoltada fuera con seguridad, y luego reducida de repente sobre el papel justo cuando el socio empezaba a preguntar quién controlaba realmente el activo. Eso no se lee como una rutina corporativa normal. Se lee como represalia envuelta en lenguaje de limpieza. Por primera vez desde que salí del edificio, me permití quedarme muy quieta y sentirlo. No era victoria. Era confirmación. Habían cruzado la línea que yo sospechaba que cruzarían. Y ahora el peligro ya no se limitaba a lo que no habían terminado meses atrás. Incluía lo que habían decidido decir una vez que los pillaron desprevenidos. Mason quería demostrar que era resolutivo. En lugar de eso, había hecho algo mucho peor. Le había dado al abogado externo una cronología en la que podían desconfiar. El consejo no intervino porque de pronto le despertara la conciencia. Intervino porque la congelación del socio hizo imposible ocultar el riesgo. Esa distinción importaba. A última hora de aquella noche, Eleanor Bass, la directora independiente principal, pidió una retención total del expediente en legal, recursos humanos, licencias y producto. No porque confiara en que alguien de ese edificio fuera a contar la verdad limpiamente, sino porque para entonces la verdad ya había empezado a dispersarse en demasiadas bandejas de entrada como para controlarla. Todos los correos, todas las marcas de revisión, todos los rastros de aprobación, todo el historial de borradores relacionado con el lenguaje de cesión, el anexo de compensación, mi despido y las comunicaciones con el socio. Lo reclamaron todo. También querían saber si aún se podía contener antes de que el socio convirtiera la congelación en una disputa formal. Esa es la parte que gente como Eleanor nunca dice en voz alta al principio. Los consejos no empiezan por la justicia. Empiezan por la exposición. Ahí fue cuando el miedo dentro de la empresa cambió de forma. Hasta entonces, Mason todavía podía fingir que aquello era un malentendido entre ejecutivos. Daniel todavía podía fingir que la redacción solo había sido agresiva, no peligrosa. Bronit todavía podía decirse a sí mismo que aquello era un problema familiar con una solución legal. Pero en cuanto Eleanor lo encuadró como un problema de gobernanza, la sala se volvió más fría, porque los problemas de gobernanza no permanecen en privado durante mucho tiempo. Esa noche, mi abogado me reenvió una línea de la consulta externa del consejo. Por favor, conserven cualquier comunicación que haga referencia a momento, posición de fuerza, continuidad, condición de inventora o estrategia de separación. ¿Estrategia de separación? Esa frase se me quedó clavada en el pecho durante mucho tiempo. No decisión de personal, no transición rutinaria. Estrategia. Y entonces apareció el correo de Levi. Todavía no tenía la cadena completa, pero sí lo suficiente, retrasos repetidos en el instrumento de compensación de la inventora. Todos justificados con la misma niebla corporativa, momento, alineación, sensibilidad de lanzamiento. En un mensaje, advirtió que completar mi documentación antes del cierre con el socio debilitaría la posición de fuerza interna. Ahí estaba otra vez. Posición de fuerza, no ley, no exactitud, no justicia. Posición de fuerza. Yo seguí sin devolverle la llamada a nadie. No lo necesitaba. Para entonces, la empresa ya no estaba decidiendo si yo tenía un problema. La empresa estaba decidiendo cuánto daño estaba dispuesta a absorber por los hombres que lo habían creado. Para el segundo día, el lenguaje dentro de la empresa había cambiado. Ya nadie lo llamaba un malentendido. No después de que el abogado externo comparara las declaraciones de continuidad con el antiguo expediente de diligencia.
No después de que el consejo viera el historial de retrasos del instrumento de compensación. Y no después de que alguien por fin conectara los puntos más feos de la cronología. Primero expulsaron a la inventora. Luego minimizaron su papel. Después la empresa intentó tranquilizar al socio diciéndole que nada importante había cambiado. Esa secuencia era veneno. El consejo seguía sin intentar salvarme. Estaba intentando salvar a la empresa. Y para hacerlo, necesitaba distanciarse de Mason, y rápido. Lo apartaron de todas las conversaciones relacionadas con la patente, el socio de licencias y el proceso de comercialización. No más llamadas, no más sesiones informativas internas, no más oportunidades para convertir la confianza en daño. Según supe, Bronit se resistió al principio, pero hasta le entendió dónde estaba la línea ya. Sigue protegiendo a tu hijo, y el consejo empezará a preguntarse si tú también debes seguir en la sala. Después interrogaron a Daniel. No con suavidad, no en el lenguaje pulido detrás del que se había escondido. ¿Quién redactó el lenguaje de continuidad? ¿Quién lo aprobó? ¿Cuándo supo que el anexo seguía incompleto? ¿Por qué redujeron mi papel después de mi despido y no antes? Esas no son preguntas que se hacen cuando todavía crees que el desastre puede limpiarse en silencio. Mi abogado les dijo que yo estaba dispuesta a hablar de una resolución, pero solo por vías formales. Su primera propuesta fue exactamente la que esperaba. Restaurar la documentación, calmar al socio y tratar el papel de Mason como un problema de gestión y no como una condición para la resolución. Mi respuesta fue no. Mis condiciones no eran emocionales. Eso era lo que las hacía difíciles de descartar. Reconocimiento por escrito de mi condición de inventora, ejecución completa del instrumento de compensación retrasado, corrección de cualquier presentación o declaración dirigida al socio que minimizara mi papel o exagerara un control limpio, conservación de documentos en todos los equipos pertinentes y la retirada permanente de Mason de cualquier autoridad sobre el activo. Solo entonces entendieron por fin la verdad que Mason debería haber aprendido antes de llevar seguridad a mi laboratorio. Un diseño terminado sigue dependiendo del expediente que tiene debajo. Y cuando ese expediente empieza a hablar, los apellidos dejan de ayudar. Para cuando se cerraron las conclusiones, ya nadie dentro de Heyer Biotech seguía llamándolo un malentendido. El consejo se movió primero y se movió en silencio, que es lo que hacen las empresas cuando intentan sobrevivir a algo feo sin echarle más aire. A Mason le quitaron todos los cargos ejecutivos relacionados con producto, licencias y desarrollo estratégico. Le cortaron el acceso. Su nombre fue retirado de todas las decisiones de cara al socio. Internamente, lo llamaron una reestructuración de liderazgo. Nadie se lo creyó. El verdadero daño estaba en las propias conclusiones. La empresa había exagerado la continuidad, había minimizado mi papel de inventora después de mi despido y había permitido que la presión interna por el momento y la posición de fuerza moldeara documentos que jamás deberían haberse tocado de esa forma. Eso bastaba para una revisión externa, bastaba para exposición civil y era más que suficiente para acabar con carreras. Daniel fue despedido a los pocos días. No porque hubiera tomado una sola mala decisión, sino porque el expediente mostraba un patrón. Sabía que la cadena estaba incompleta, sabía que el lenguaje había ido demasiado lejos y aún así lo aprobó. Si lo hizo por miedo, lealtad o costumbre, ya no importaba. Estaba fuera. Y la revisión colegial de la que todos susurraban lo perseguiría, no lo salvaría. Levi perdió su cargo, su influencia, su prestigio y su asiento cerca del centro de cualquier cosa importante. Cassandra conservó su puesto solo porque cooperó pronto y por completo en cuanto intervino el consejo. Bronick mantuvo su nombre en la puerta, pero no su libertad. Le impusieron controles de supervisión tan estrictos que hasta él tuvo que sentir la humillación. En cuanto a mí, el acuerdo final corrigió lo que debería haber estado correcto desde el principio. Mi condición de inventora fue reconocida formalmente, mi compensación retrasada fue pagada íntegramente, el expediente del socio fue corregido y la empresa reescribió sus normas de gobernanza para que ningún familiar de un ejecutivo pudiera volver a tocar una cadena de activos de esa manera. Me sacaron con guardias. Al final, fueron Mason y Daniel quienes aprendieron lo que se siente cuando el expediente deja de protegerte.
Si volví al edificio una vez, no para recuperar mi antigua vida, no para salvar el orgullo de nadie, y no porque de repente hubieran entendido mi valor. Volví para firmar los documentos finales de transición y revisar el expediente corregido de la inventora con el abogado externo presente. Eso me importaba más que el laboratorio. Cuando bajé del ascensor, el pasillo me pareció más corto de lo que recordaba. Tal vez el miedo lo había alargado el día que me escoltaron fuera. Tal vez la verdad lo había reducido a lo que siempre fue, un pasillo lleno de gente que había confundido autoridad con propiedad. Las puertas del laboratorio estaban abiertas, y mi tarjeta volvió a funcionar. No entré enseguida. Primero me quedé junto al cristal mirando el prototipo que me había costado 9 años, 2 ascensos y más promesas aplazadas de las que me importa contar. Durante un momento, me permití sentir la pérdida de eso, no la victoria, la pérdida. Porque ganar no siempre te devuelve la parte de ti que se desgastó para conseguirlo. Después firmé lo que había ido a firmar. El expediente quedó corregido, la compensación era real, mi nombre estaba donde tenía que estar y la gente que había tratado la verdad como si fuera un problema de formato había desaparecido de la cadena que importaba. Mason pensó que, si el diseño estaba terminado, yo también debía de estar terminada. Ese fue su error. Una empresa puede retrasar tu reconocimiento durante años. Solo hace falta una semana descuidada para devolvértelo. Al final, no necesité ningún discurso. Solo necesité un expediente que nadie pudiera enterrar, y, como siempre, honor al miedo. Esta es una obra original de ficción, escrita para explorar las traiciones, las luchas de poder y las duras lecciones que se sienten reales porque la gente vive versiones de ellas cada día.